Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, último programa del año, y vamos a hacer una picada con periodistas porque va a ser clave dos cosas respecto al 2017, después de este cierre de año también muy movido en lo político y en lo económico. Primero, ¿qué pasa con la economía? Si la economía va a crecer o no en el año electoral. Y justamente en el 2017, en el año electoral, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿Quiénes van a estar en el ruedo electoral en la provincia de Buenos Aires? Si Macri y Vidal, con el candidato que elijan, van a enfrentar a Cristina y a Massa. Porque no solamente el gobierno el que se juega en el 2017 gran parte de su construcción política para algunos. Y en el propio gobierno lo reconocen, que es la elección clave, la que determina si Macri tiene un horizonte de 8 años por delante o si llega con lo justo al 2019. Sino también el propio Massa y la propia Cristina se juegan, si se quiere, su futuro político. Si el kirchnerismo termina de quedar sepultado el año que viene o da alguna señal de vida, de recuperación, de resurrección, si Cristina juega o alguna fórmula del kirchnerismo juega fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y de Massa es la incógnita, si va a ser efectivamente o no el contendiente, el líder de la oposición a Mauricio Macri en el 2019. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la política? ¿Por qué Macri realizó los cambios que realizó sobre el final del año, fundamentalmente su ministro estrella, Pratgay, pensando en qué? En que la economía empieza a partir de la semana que viene a darle buenas noticias. Ya están en nuestros estudios Diego Schurman, columnista de política de Radio Continental, está Silvio Santamarina, que es editor ejecutivo de la revista Noticias, está Pablo de León, hombre clave del diario Clarín en todos los temas políticos, que nos va a contar un poquito también la trastienda y cómo se juega electoralmente el gobierno el año próximo en la provincia de Buenos Aires. Está Silvia Nachtad, una de las periodistas económicas más respetadas, pese a que es muy jovencita. Silvia tiene una gran trayectoria en el periodismo económico. El otro día estuvieron acá dos colegas, Daniel Fernández Canedo y Néstor Sigona. Yo les decía que eran más o menos los fundadores del periodismo económico. No es el caso de Silvia, que ha sido alumna de esos periodistas. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de la economía. Y está Carlos Arbía. Carlos, vos hace 2 semanas que venías diciendo: ojo que Macri quiere sacárselo de encima a Pratgay. Sí, el 20 de diciembre publicamos en Infobae, dimos el adelanto de que estaba todo dado para que Pratgay se retirara del gobierno. Bueno, Macri lo hace la última semana del año, en un término que todavía nadie termina de explicar bien, ¿no? Muy confuso todo. Sí. Yo creo que ninguno de los dos, cuando tuvo que decir, dijo realmente lo que pasó. Me parece que ese es el punto más importante. Y bueno, habrá que ver cómo se desempeña el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ¿no? Con un ministerio con menos fuerza que el que tenía Pratgay, porque ahora se divide en dos. Por un lado, Dujovne con el Ministerio de Hacienda, por otro lado, Luis Caputo, el íntimo amigo de Pratgay, con el Ministerio de Finanzas. Y yo creo que eso puede generar en el futuro algunos cortocircuitos, porque empieza el tema de que el que gasta no sabe de dónde viene la plata que gasta, ese viejo eslogan que hay en la economía, que vos tenés un Ministerio de Hacienda que maneja todo, en cambio acá vas a tener Hacienda que va a gastar y por el otro lado Finanzas que va a ir a buscar la plata. Y mirando al año que viene, ¿no? Porque esa es la clave, más allá de los nombres, porque la verdad que uno habla con los encuestadores y la gente ni lo conoce a Pratgay, ni sabe quién es Caputo, mucho menos quién es Dujovne o los otros ministros de Macri. Pero mirando al año que viene, ¿qué se juega el gobierno el año próximo? Ha habido muchas críticas este año diciendo que el gobierno que llama a su política económica gradualismo, para muchos no es ni chicha ni limonada, ¿no? Los ortodoxos dicen que tiene un déficit fiscal enorme y que así no se puede encauzar la economía. Y el kirchnerismo, el propio Sergio Massa, dicen que tiene una política de ajuste que lleva a la recesión y a una situación que termina en la crisis. ¿Qué se juega el gobierno y si va a definir un perfil o no en el 2017? Creo que tiene que compatibilizar la idea de achicar el déficit, que parece que es el mensaje, con los despidos de Pratgay y Costantini, por un lado, y la campaña electoral, que me parece que hay una tensión entre lo que debe hacer o lo que se hizo históricamente cuando hay campaña y lo que se propone el gobierno. Porque generalmente se afloja un poquito la billetera, ¿no?, en los años electorales.
Y el mensaje de Macri en Chapadmalal, donde le dijo a todos los ministerios, a todos los ministros presentes que ajusten los ministerios lo máximo que puedan. Insisto, con lo que pasó con Pratgay y Costantini, me parece que ahí hay un choque de mensajes, de lo que se propone el gobierno y de lo que me parece, por otro lado, sin duda va a ser. Pero vos querés decir que el gobierno que no encaró en este año, que era el año supuestamente del ajuste, no encaró recorte del gasto público o despidos en el sector público por eso demás, ¿lo va a hacer en el año electoral? Me cuesta creer que lo haga. El mensaje es ese, porque el mensaje, lo que escuchamos, los gestos, las señales, son esas. Ahora, que lo haga justo en el año electoral, donde necesita los votos, es raro. Es raro, ahí digo que hay una contradicción. Además, en cada negociación que encaró este año de gobierno, lo dijo Pratgay el otro día, cuando anunció el blanqueo de 90.000 millones de dólares, dijo que el gradualismo había sido necesario para la gobernabilidad. Una manera de decir, miren, cada vez que negociamos algo, le dimos a los sindicatos, le dimos a los movimientos sociales, a los gobernadores, a Massa. Silvio Santamarina. Sí, no sé si gradualismo capaz que es una manera, ¿viste?, simpática de decirlo, agradable. Porque la sociedad lo vive como un shock. Claro, este año lo vivió como un shock. Sí. Y lo que vos das, lo que el gobierno fue dando también fue quemar plata para comprar gobernabilidad. Entonces eso no sé si es gradualismo o es voy soltando lo que no me queda otra opción que soltar, digamos, ¿no? O sea, gradualismo es una palabra que suena amable, digamos. Sí, que se contrapone con el ajuste, que en la Argentina es una palabra que tiene toda una connotación. Vos tenés razón lo que decís de los nombres, de que nadie conoce nada, pero hay algo que uno lo puede ver claramente. Creo que en la historia argentina es la primera vez que se crea un ministerio del endeudamiento. Claro, el Ministerio de Finanzas, sí. ¿No? Hay un ministerio de la deuda ahora, por primera vez, creo. Sí, por primera vez. Si revisamos la historia argentina, primera vez. Entonces, capaz que viene por ahí esa alquimia de la que hablaba Diego. Lo que pasa es que se termina una palabra que es sinceramiento. Ya está, fue para este año. El año que viene tenés que usar otra para hacer el ajuste que hicieron este año. Si este ajuste fue gradual, fue un shock, el tiempo lo dirá. En el bolsillo de la gente me parece que lo sintió como un shock, sobre todo con el tema tarifa, ¿no?, que creó tanto el gobierno necesita, me parece, que el año que viene la economía crezca, como sea. A no ser que algunos piensen en el gobierno que va a ser más importante tener una inflación abajo del 20% que una economía creciendo al 3%. Sí, hay gente que piensa eso. ¿Dentro del gobierno? Dentro del gobierno. Hay toda una discusión interna. Hay una discusión interna, es claro, Sturzenegger, lo que era al principio, un presidente del Banco Central que tuvo que finalmente bajar la tasa algo un poquito, pero hay gente muy convencida. Pero no hubo una paradoja ahí, porque no fue Pratgay el que presionaba para que baje la tasa de interés, para poner más plata en la calle, y justo es el que termina saliendo del gobierno. Sí. Extraño, ¿no? Además extraña la oportunidad, pero también puede tener que estar relacionada con que en enero el gobierno sale a buscar nada menos que 10.000 millones de dólares, un montón de plata, antes de que asuma Donald Trump el 20 de enero. Para necesidades de financiamiento, como dice Silvio, muy importantes el año que viene. 30.000 millones de dólares se necesitan en el año electoral. Claro, o sea por eso lo pones a Caputo, a Nicolás Caputo, claro, de alguna manera, para que sea a Luis Caputo, Luis Caputo, para que sea el hombre que salga a buscar aproximadamente, como dijo Silvia, en total el año que viene son aproximadamente entre 30.000 y 35.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento que tiene la Argentina, Maxi. Ese no es un número que lo puede conseguir. Lo que estaba diciendo lo que dice Silvia es que te tenía que adelantar al 20 de enero, porque después probablemente el mercado financiero internacional se complique aún más. Lo que está diciendo Silvia es interesante y lo engancho con lo que decía Silvio, mira vos. Lo que está planteando es, hay un Ministerio de Finanzas, que crean un Ministerio de Finanzas, porque necesita el año que viene conseguir 30.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para cerrar las cuentas fiscales, porque si no el Estado no puede pagarle ni a los gobernadores ni a la obra pública y demás, pero además para que haya un dólar tranquilo. Digamos, para que ingresen esos dólares y que la economía transite un camino de estabilidad el año que viene. Ahora, para hacer eso, tenés que enviar la señal de que en algún momento el sector público va a ir equilibrando sus cuentas. Y vos decís que con estos cambios, aunque después no lo haga, ¿el gobierno quiere dar esa señal? Claramente, Duhovne es el fruto de esa señal.
Fíjense Aunque lo que después no pasó. puede hacer nada en el año electoral. No, pero es un Prat Guy se economista va, fiscalista, claro, claramente. Prat Guy se va con toda la gloria, el blanqueo más exitoso de la historia argentina, es verdad, uno de los más importantes en la historia internacional, etcétera. Sin embargo, los mercados no tuvieron ningún tipo de reacción. No subió el dólar, no pasó absolutamente nada. No cayeron con los el bonos partido, no argentinos, cayeron etcétera. los bonos, etcétera. Igual tenés un ¿Por qué? ministro que se va por problema de comportamiento, Claro, digamos, ¿no? sí. No por un problema. Me parece que no también por un hay problema otro- Eso, económico. digamos, el problema de Me comportamiento. da la parece que sensación que ¿Que va a las sería... reuniones? Da la No, sensación que sí. me parece que no. A ver, me parece que los comportamientos en un equipo, en un presidente que va al psicoanalista, como Mauricio Macri, Sí. me parece que el comportamiento lo debe tener bastante bien manejado. Y tiene un buen analista, Macri. Pero por eso digo, Vos el que no respetás- se comportaba no, bien era Prat Guy. Claro, no, A esto pero me voy, parece los que eso es problemas una con- y lo dijo Prat lectura... Guy en su último discurso, Sí, pero me Silvia. parece que es una lectura para... No, a mí me Prat Guy parece dijo que hay algo más profundo. más serio, ¿no? Porque Prat Guy dijo que había diferencias muy concretas Sí. respecto al... Hay un problema de política económica. respecto Y a hacia Peña dónde dijo tiene un que ir. problema de diferencia. trabajar en equipo. Estaba Sí. muy claro No, que pero el una cosa problema... Pero hay son- diferencias de política económica. Sí, respecto a qué querés de la economía, claro. Claro, profundas. Prat Guy está por arrancar. Es un keynesiano, es un tipo muy serio, ha estudiado seriamente Keynes, fue su tesis Sí. doctoral, y el tipo quería arrancar... Más rol de la economía. Más rol del Estado, más política pública. Y los que entran quieren menos rol del Estado. Pero Duhovne, claramente, en la UIA están desesperados. Primeras declaraciones de la Unión Industrial, digamos que son los principales, Techin, Arcor, por citar dos empresas que manejan las corporaciones empresarias de la Argentina, dijeron, lamentamos la salida de Prat Guy. Que es decir, lamentamos la llegada de Duhovne. Sí, y no solo de los empresarios, ya Moyano también pegó el grito en el cielo por alguna observación en el tema camionero. A ver, más allá de Prat Guy, Duhovne y demás, mirando el 2017, vos decías, Silvia se va con todos los pergaminos, Prat Guy y demás. Pero también es cierto que si la economía hoy estuviera creciendo, esto no estaría pasando. Digamos, si la economía estuviera creciendo, difícilmente Prat Guy hubiese sido desplazado. Es Bueno, decir, cuando el- no, el cu- escenario sería distinto, ¿no? En lo político y también en términos del equipo. Cuando el equipo va ganando, No se cambia, no no se se cambia, toca. ¿no? Bueno, Esto es hablando así. del equipo que va ganando, yo tengo la información que está estudiando el gobierno para, después del verano, hacer una modificación muy fuerte de todo el elenco de ministerios. Ah, mirá vos. Quedarían 14, 15 ministerios, hay enojos que contaban antes Diego con el tema de Chapalmaray, hay enojos con algunas funcionamientos, entonces él achicaría, juntaría, por ejemplo, comunicaciones podría ir con modernización, ajustando un montón de esas cosas y tener un elenco más fiel, más afiatado, con nadie con ideas distintas a lo que plantean Peña y Lopetegui y Quintana, como contaba Silvia, y con eso encarar el tema electoral. Está claro que va a haber ministerio como Desarrollo Social, que va a tener un rol clave en cómo trabaja con los sectores sociales y cómo desparrama plata para el consumo. Pero Vuelvo a la pregunta previa, digamos, ¿qué se juega el gobierno el año que viene? para mí se juega todo, pues la primera elección siendo gobierno, entonces se juega absolutamente todo, y aparte con rivales de peso, vos lo mostrabas recién, es Cristina, es Massa o son sus delegados, pero se juega absolutamente todo, porque el gobierno, si pierde el peronismo, bancátelo 2 años comiéndote los pies todo el tiempo, y si el gobierno gana, se plantea una nueva situación. ¿Quién va a ser el candidato del peronismo? ¿Quién? Macri va por otro mandato o no. Esta campaña, que hoy Cambiemos no tiene un candidato fuerte, salvo que Carrió, como dijo hace un par de días, iría por la provincia. Los candidatos van a ser Macri y Vidal, entonces, en las fotos, en los afiches. En todo. ¿Coinciden Sí, con está- esa visión? Sí, yo creo que la buena muñeca de Macri en lo político, que no lo fue en lo económico, pero en lo político durante este año, el año que viene no lo va a poder hacer. Porque va a tener el peronismo en contra, porque la CGT va a estar en contra, porque con quien cerró este año no va a cerrar el año que viene, sencillamente por una razón electoral. Recordemos que el del triunvirato de la CGT, 2 son claros referentes del masismo. Sin dudas van a jugar políticamente. Massa ya empezó a asomar y a jugar políticamente. Que le haya dicho impostor Macri a Massa no es un regalo, no es gratis. Está alertándose y está advirtiendo que Massa está empezando a jugar electoralmente como lo ha hecho siempre. Estuvo cerca y ahora se aleja. Fíjense otra de las imágenes de esta semana. Bueno, por un lado Cristina, ¿no? Procesada por Arcolini, la causa directa de corrupción en la obra pública que la vincula con Lázaro Báez, embargada por 10.000 millones de pesos. De dólares. Pero, De pesos. De pesos. Perdón. Por ahora tanto Sí, no. no. Por ahora lo que descubrieron fue 10.000 millones de pesos. Pero también Massa, el otro contendiente, ¿no? Si pensamos en esto de Macri, Cristina, Massa,
peleando la provincia de Buenos Aires, Massa mostrándose no con el peronismo, sino con Margarita Stolbizer, que le ahuyenta el peronismo para algunos, pero que marca una diferencia muy grande con Cristina. Margarita es hoy el emblema de la denuncia contra la corrupción del kirchnerismo. Él está convencido que Margarita no le espanta al kirchnerismo. ¿Ah, sí? Pese a que Margarita... ¿Que no le espanta a qué? Al kirchnerismo. ¿Al kirchnerismo Sí. o al peronismo? No, al kirchnerismo y a sectores peronistas, que no le espanta. No, precisé kirchnerismo porque Margarita es un libro, básicamente. El Yo acuso contra el kirchnerismo, contra Cristina Kirchner. Ahora, entonces, el votante del kirchnerismo es esquizofrénico. Él está convencido perdóname. Margarita Stolbizer dice, Cristina es una chorra que se robó todo, Sí. que Lázaro Báez llevaba Sí. la valija y demás. Y Pero después todos- van a votar a alguien que Pero ahí todos dicen. Perdóname, vos sabés la historia del peronismo, cómo funciona. sí, ¿no? pero del kirchnerismo, no del peronismo. No, el peronismo funciona de esa manera. Hay un líder, es verticalista y todos van detrás de él. Después de que todos se hayan dicho de todos entre ellos, se hayan denunciado, ya han ido a la justicia. Cuando hay un líder, todos van detrás de ellos. Massa apuesta a convertirse en el líder del peronismo y que todos vayan... ¿Incluido el detrás de él. kirchnerismo ahí atrás? Por supuesto que apuesta a eso. Pero tiene que esperar esta elección. Él tiene que Bueno. esperar esta elección a ver qué pasa. ¿Qué hace Cristina? ¿Qué hace Randazzo? ¿Y cómo le va a él? A partir de ahí, el peronismo va a empezar a mirar, ¿ese líder es Randazzo? ¿Ese líder es Massa? ¿O Cristina jugó como senadora o como diputada y la rompió? Y otra vez van a hacer el Es saludo altamente 1, probable. saludo 2 y van a tener que ir ahí tomando Ese risitas. es el problema, porque si los números que se dicen de imagen todavía positiva de Cristina se traducen en votos, bueno, Massa también se juega mucho. Muchísimo. O sea, Pero es altamente ya probable no puede esperar que después. que la elección del Para año que mate. viene sea una interna. Yo entiendo que con números en manos antes de la elección, si Massa no tiene una elección ganada, al menos ante el kirchnerismo, no sé si va a ser él la figura que se presente a esa elección. Por eso ya se O habla va a de enviar, Malena. como él juega todo el tiempo, a su mujer, a Malena Massa. Es muy probable también. Ahora, claramente el gobierno se muestra cómodo confrontando con Cristina. Sí, claro. ¿El año que viene va a seguir esa batalla? Sí. ¿Va a seguir Sí. la grieta a full en el escenario político? le Sí, funciona. el problema es que, imagínate que Cristina le vaya bien en una elección. Eso sí es el final definitivo del gobierno. Imagínate Cristina ganando una elección cuando un gobierno te quedan 2 años. Por igual, algunos en el gobierno dicen que es muy peligroso eso de ir con Cristina. Ahora hay que ver si a esto que vos contabas antes, procesamiento de Muy Ercolini... peligroso por la- de levantar la Cristina. Alimentar de el levantar la monstruo. Cristina. Vos la levantás y después te gana. Cristina es Todos el peor coinciden que el gobierno de escenario. alguna manera la quiere a Cristina protagónica el año que viene Con el riesgo... en la provincia de Buenos Con Aires. el riesgo... Pensarlo al revés. Cristina lo levantaba a Macri, con la misma finalidad. Y lo Y pagó. Macri terminó ganando la elección. Por eso digo, es un arma de doble filo, es un riesgo también. Margarita dijo el otro día, tratando de posicionarse dentro del escenario del propio electorado de Cambiemos, que este gobierno no representa a la clase media. Sin embargo, las encuestas muestran que todavía ante el cuco de Cristina hay un sector muy grande, Bien, lo dijiste fundamentalmente bien. de clase media, Es que creo que que ahí es la sigue clave. apoyando al gobierno. Ahí es la clave. Me A ver. parece que mucha parte del crédito tiene que ver con el pasado. Mucha gente que pese a que le fue peor este año que el año pasado, sigue apostando a este gobierno, haciendo la comparación con la década kirchnerista. Me parece que por ahí pasa aparece parte la del economía, crédito. ¿no? A ver. Y ahí aparece la economía, porque yo creo que el gran punto que vos tenés es en el 2015 la economía creció aproximadamente un 2,6%. Sí. Cristina Fernández de Kirchner perdió las elecciones, más allá de haber ido un balotaje, todo lo que quieras, pero las perdió. Este gobierno va a estas elecciones en realidad con una caída de la economía de aproximadamente un 2,2, un 2,5%, y tenés que ver cómo va a llegar la economía en ese momento. Tal vez llegue un poco mejor porque tenés seguramente a partir del, yo diría, el segundo trimestre de este año, ya ves algunos datos. Llaman la atención, por ejemplo, en la conferencia de prensa pasada, Pradgay dijo que estaba volando la obra pública y lo van a echar al secretario de Obras Públicas. Así que tenés algún problema ahí. Pero más allá de eso, yo creo que los famosos brotes verdes van a empezar a llegar. A partir de abril empiezan a llegar todos los dólares de la soja. Vos tenés el trimestre, famoso Sí. trimestre verde, abril, junio, y a partir de ahí me parece. Pero hay que ver cómo se comporta la economía, y este punto es muy importante. Si Duhovne va a entrar a hacer un ajuste a la economía, cuidado. No hay que olvidarse que cuando en el 2001 Ricardo López Murphy fue a hacer un ajuste de 1 punto del PBI, Sí. era 1 punto del PBI, eran 1.500 millones de dólares, bajaba el presupuesto en las universidades, Ahora, no quedó hacía claro, cambios. vuelvo- Acá vuelvo- también es 1 punto del PBI, Vuelvo a esto. pero máximo 1 punto del PBI ahora son 5.000 millones. Pero de escuchame una cosa, pero sería raro que el gobierno
quiere hacer un ajuste de un punto del PBI, cuando por otro lado aumentó un punto Claro, del por PBI eso el yo gasto con el reajuste Yo creo a que los jubilados. la mejora va a venir por el lado de algo que vos Es mencionaste. decir, que el del gobierno tenga un blanqueo. problema de personalidad, que va para un lado o va para el No, otro no, y lo termina pero definiendo la el año mejora, electoral. me parece, mejorar ese punto del PBI va a venir por el lado del blanqueo. Ah. Porque ya se anunció que la recaudación Claro. mejoró en 82.000 millones de pesos ya por el blanqueo a lo largo de este año. Si vos vas a calcular lo que va a hacer, que va a terminar en marzo, que viene todo el tema de los inmuebles, que puede ser más fuerte todavía. Sí, te puede dar más de un punto PBI. Eso te puede dar mucho más de un punto PBI. Entonces me parece que el blanqueo es fundamental también para el tema de Y la yo creo que el elección. gobierno sigue creyendo que el ordenamiento que hizo de la economía institucional a principios de este año, que se supone que iba a dar resultados rápidos en la economía y que decían, bueno, no es ahora, será el famoso segundo semestre, creo que siguen creyendo en eso, que bueno, será el segundo año entonces, que hay, y quizá tienen algo de razón, quizá los ordenamientos de la economía van generando una sensación de previsibilidad a futuro y capaz que a esto que vos planteabas se le suma esto de que vos ya no tenés cepo hace más de un año y tenés cifras del INDEC. Y además el tema de la También te inflación, empezás a poder Silvio, ¿no? proyectar El hacia tema de la adelante, inflación ¿no? también Por es muy eso. importante. Si la inflación va a seguir bajando, hoy, de acuerdo a los datos del Banco Central, está O la en tenés, pero la tenés 1,5% medida, la tenés mensual. previsible. Sí, bueno. Capaz que salta, pero sabés que en los próximos meses puede bajar. Vas a un terminar poco. con inflación Bueno, del 40 al 45, eso está claro, no es la del 25 que te prometió Pratgay, ahí también hay un problema. parece, como decía Silvia, un juego de señales también, ¿no? Es Ahora, la pregunta es por dónde va a crecer la economía, porque ¿cuáles son los drivers? Digamos, digamos, ¿qué es lo que te empuja? En la época de Menem, la economía creció porque había un gran direccionador que fueron las privatizaciones. Los servicios, Claro, y los claramente. servicios, etcétera, con todo el costo dramático que hubo. En la época de Kirchner creció por la enorme devaluación, una situación internacional fabulosa. Realmente, si uno ve el mundo, estamos pésimo. Brasil no va a mejorar, la crisis política es tremenda. Estados Unidos nos va a complicar enormemente. Este año, cuando uno dice ¿por qué no creció la economía argentina? ¿Quién creció en América Latina? No creció nadie, ni siquiera Perú. Entonces, hay un problema. Ahora, el gobierno apuesta a un piso de 3% de crecimiento el año próximo, pero un piso que por lo menos te haga prevalecer este discurso del cambio, ¿no? De la alternativa. Es decir, que no sea determinante la economía, pero que tampoco la economía te hunda el discurso del gobierno respecto a lo que planteaba, ¿no? La continuidad o Y el además cambio. tenés otro tema, las Sí. inversiones, claramente. Que el Que año no que viene llegaron. no van a llegar. No, que por ahora no llegaron y no sabés si van a llegar y se van a hacer un motor de crecimiento para la Argentina. Silvia lo planteó con las privatizaciones, eran inversiones A que ver, entraron en los Fuerte. 90. Pero fíjate Hemos que- visto- Ah, sí. perdón. No, lo que quería decir respecto a las inversiones, es interesante lo que dijo Pratgay en la conferencia de prensa, cuando señaló de que en el exterior lo que preguntaban es, bueno, ¿qué hacen los argentinos que tienen todo un Sí. PBI afuera? El blanqueo en ese sentido es una señal contundente, porque es la primera inversión, entre comillas, que hacen los propios argentinos. ¿Qué va a pasar con la relación de gobernabilidad que hubo entre Macri y el peronismo no kirchnerista, que le permitió, además de con la billetera, tener un año, si se quiere, cómodo en el Congreso, ¿no? Salvo los sobresaltos de fin de año con el tema de ganancia y demás. ¿Qué pasa con eso? ¿Empieza la guerra Macri-Massa? No solamente Macri y Cristina, sino Macri-Massa, Macri y los gobernadores. Los gobernadores no, porque los gobernadores, por ejemplo, Sí. vos le preguntás a Urtubey y de la pelea bonaerense le importa poco, le importa en realidad que le vaya mal a Massa, después lo demás no le importa. Entonces, los gobernadores que tienen su territorio más o menos ordenado van a arreglar sus cuentas con el gobierno nacional. Pero después vamos a asistir a un Congreso Nacional que no va a funcionar prácticamente nada, que no le van a aprobar un montón de cosas, va a haber mucho decreto y lo mismo va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Massa y Vidal mantuvieron su acuerdo muy firme, no se rompió absolutamente nada y el año que viene va a ser difícil porque ahí va a ser el mayor terreno de discusión. Pero el Congreso no va a existir, Pichetto va a garantizar alguna tranquilidad, no se juega nada electoralmente Pichetto, todos los gobernadores, Pepo, Urtubey, todo eso van a estar con calma, van a estar deseando que no le vaya demasiado bien a un monstruo, ni a Cristina ni a Massa. Lo que pasa es que a veces en el clima preelectoral el tema de la gobernabilidad puede jugar a favor del gobierno, ¿no? Esa debilidad, o sea, si el peronismo o los pedazos de peronismo que van a estar peleando su lugar en la elección
juegan mucho a la no gobernabilidad. En un momento electoral donde la gente puede opinar con números, ¿no? Concretamente poniendo un voto, puede haber un voto castigo a la no gobernabilidad, ¿no? Y una defensa del gobierno que está tratando de hacer las cosas bien, digamos. Es peligroso, me parece, el juego que podría tener cierto sector del peronismo a la no gobernabilidad, a poner palos en la rueda. Es un equilibrio que va a haber, ¿no? Una receta donde va a haber que pesar cada ingrediente con la balanza. Yo decía, ¿no? el otro día con las cartitas, ¿no? a Papá Noel, que obviamente el gobierno le pide a Papá Noel que la economía repunte cuanto antes, que no se corte el financiamiento porque se pudre todo. Que Cristina siga estando en la provincia de Buenos Aires para dividir el peronismo. Ahora, Massa le debe haber pedido a Papá Noel que la economía no produzca un boom el año que viene o haya un crecimiento, como dice Bain, del 5%, sino que sea un crecimiento ahí moderado. Tampoco a Massa le conviene una crisis porque ha estado muy asociado, si se quiere, a colaborar con el gobierno. Y a Cristina lo que debe haber pedido el último 24 es que no se cumpla nada de lo que piden ni Massa, esas pequeñas ni Macri, es decir, que haya una crisis o que cuanto peor mejor. Esas pequeñas guerras frías que puede encauzar el peronismo el año que viene en pos de un objetivo electoral, sea en el Congreso, sea en la calle, sea en distintos ámbitos, va a estar muy atado a esto que decís de la economía. Porque si la economía empieza a repuntar, empiezan a aparecer estos brotes verdes que no aparecieron, empieza a sumar el segundo semestre, el peso de esa guerra fría que encauza el peronismo va a ser relativo, va a ser en todo caso más mediático, tensiones, chisporroteos. Ahora, si la economía se mantiene como está ahora, seguramente eso va a tener un peso mucho mayor. Claro. Y eso puede torcer el voto de la gente, porque en la medida que vos no des respuesta a la gente, bueno, te cambia el voto, es así, esto es así, no hay mucha más vuelta. Si no repunta la economía, al final el gobierno va a terminar haciendo su propia campaña del miedo, ¿no? La que le decían a Scioli, va a ser el miedo a esto, a las que no permitan gobernar o al regreso de Cristina. Me parece que con eso no le alcanza. Ha habido, y te voy a preguntar, Pablo, mira, tenés ahí, no agarraste nada de la picada. Por eso tengo miedo que de allá me agarre. Esta picada nos la envió Dandy, la verdad que está muy rica, pero en esta mesa pusieron unos pedazos de queso que son imposibles de comer al aire. Mirá el tamaño. Mirá lo que es este Roque Fernández. Mirá lo que es este Roque Fernández. ¿Vos también? Igual lo vamos a justiciar. Sé que yo pensé que estaba más cortito, pero lo vamos a partir como al valiente. Lo vamos a partir como al peronismo. Tiene privilegios de León, ¿no? Tiene una picada para él solito. Este se puede. Está exquisita la picada, me encanta la picada. Pero yo esto no lo puedo comer al aire. Partilo un poquito, compartamos. No lo puedo comer al aire. En privado me lo como. Pero tenés unos pancitos ahí, pasame los pancitos que me voy a hacer un sanguchito. ¿Se puede hacer así? Bueno, a ver, ¿qué pasa con Macri, Massa, Cristina? ¿Hay posibilidad de que Massa haga alguna negociación con el kirchnerismo? Como insinuaron en algún momento fuertemente desde el gobierno, cuando lo llamaron impostor, el menos creíble de la política argentina, y después de alguna manera retrocedieron. Sí. Porque tuvieron que terminar también acordando con Massa la modificación del impuesto a la ganancia. Lo que pasa es esa charla. ¿Hay posibilidad? ¿Hay charlas? Sí, esa charla que hubo durante Ganancia de Massa en un despacho de diputados con Máximo Kirchner, pueden haber hablado de Ganancia, pero pueden haber hablado de un montón de cosas más. Ojo, porque Massa está mirando los números. Si él puede correrse y no participar, es decir, Stolbizer, Lavagna, mi fórmula de senadores, y Malena, candidata a diputada. Y él hace la campaña nacional, ¿no? Como a él le encanta mostrarse como un referente nacional, y se corre la pelea. Muchos van a leer, muchos podemos llegar a leer en algún momento, decir, le está haciendo el juego a Cristina. Entonces puede haber algún negocio. El tema es, ¿cuál es el negocio hoy con el kirchnerismo? No sé, que no crezca Randazzo, es el único que no le ve, el único negocio que le veo, porque aparte no tiene caja, la caja para hacer campaña la tiene el gobierno nacional. Eso es lo único que yo veo, que Cristina le tapone a Randazzo y ahí ya puede haber un acuerdo. Te voy a decir una cosa, el gobierno no le crea más a nada desde hace mucho tiempo. Recién, hace poco lo expresó públicamente Macri, con mucha dureza cuando le dijo impostor. Pero el gobierno cree que Massa es, ¿viste la fábula de la rana y el escorpión? Sí. El gobierno cree que Massa es el escorpión. Que se acerca, que se hace el amigo, que le da favores, que pide favores, pero que en algún momento lo va a picar. Que en algún momento lo va a picar. Y a mí me parece que a medida que se acerque el año electoral, Massa se va a parecer más al escorpión que a esa persona que está pidiendo colaboración o que ofrece colaboración al gobierno.
El gobierno lo sabe, lo dijo en privado históricamente, le decía ventajita, esto lo sabemos Pero todos. perdón, ¿qué quiere el gobierno? ¿Un cogobierno? Digamos, porque la verdad ¿qué piensa Macri? ¿Que todos van a jugar a favor de él? ¿Que la oposición va a jugar a favor de él? El gobierno... No es solamente Cristina. No. Muchos creen que Cristina hoy juega solamente para no ir presa. Digamos que la gran preocupación de Cristina, desde el punto de vista de la construcción política, pues fíjense con quién se quedó, con Vudú, Esteche y Delía, es tener un caudal de votos para no ir presa, no en esta elección, sino no ir presa dentro de 2 o 3 años si no sigue una construcción política fuerte. Yo te lo digo de esta manera. Massa, los gobernadores, el peronismo, lo único que quieren es en algún momento ser presidente. Bueno, Que es eso. lo lógico. Eso. Que es lo lógico. ¿no? O sea, El lo que gobierno, debe ser. pero el gobierno cree que Massa efectivamente trabaja para Massa. Cuando se acerca y acompaña, como cuando se aleja. Pero no entiendo. Pero No ¿qué? es el va, tipo- va a trabajar para quién? lógico. ¿Para Macri? No es el tipo. No, bueno, está bien. La venta, lo que ha dicho Massa al principio de la gestión es que había que acompañar al país, fue a Davos, esto, lo otro. Massa estaba trabajando para Massa, en ese momento como ahora. Eso es lo que estoy diciendo y eso es lo que sabe el gobierno. Lo aprovechó en su momento cuando le convenía y cuando no le convenía le empezó a decir impostor. Pero es que los gobiernos también está bien que hagan eso con la oposición. Se tienen que hacer de cuenta como que les creen y les Sí, confían todos juegan a esa hipocresía. para la táctica, Sí, claro. y sabiendo que en la estrategia un día nos vamos a encontrar Está todos bien. en las urnas. Lo que y nos estoy, a vamos ver, la matar. única, lo que estoy Es lo diciendo lógico. es exactamente así. Lo que digo es que el gobierno no había llegado a decir públicamente que era un impostor o que era ventajita hasta hace muy poco. Durante todo el año trató de jugar con Massa para En que general, le sirva en su función. En general, por eso es muy importante qué va a pasar el año próximo. Las oposiciones se endurecen o acompañan a un gobierno respecto al clima social. ¿Cómo está el clima social? Y ahí van a Massa jugar y el mucho- peronismo... Ahí van a jugar mucho también los Y gobernadores. el peronismo no kirchnerista, más allá de la billetera, de lo que pasó, de la cantidad de fondos que le sacaron al gobierno nacional, acompañaron porque el clima era de expectativa, porque todos querían dejar atrás, la mayoría de la sociedad, más del 60%, Sí. quería dejar atrás el kirchnerismo y tener una apuesta hacia adelante. La pregunta es si eso continúa el año que viene, o como pasó en algunos episodios en los últimos 2 meses, el peronismo empieza a oler algún cambio del humor social y se endurece con el Hay gobierno. que tener que considerar algo que me parece muy importante, yo decía los gobernadores, pero los gobernadores ¿de dónde? De las economías regionales. Porque por lo que ves ahora todavía las economías regionales no se han recuperado totalmente. O sea, ha habido una mejora del tipo de cambio, pero se te cayó el consumo, se te cayeron las exportaciones, por lo tanto tenés un problema. Yo creo que ahí, en el tema de gobernadores, en el tema de regiones en particular, la región de Cuyo, lo que pueda pasar en la Patagonia con todo lo que es el régimen de promoción industrial, que puede haber novedades importantes, que se convierta en un polo tecnológico y también que la industria automotriz vaya ahí en lugar de la industria de electrodomésticos, todas esas cosas están dando vuelta y me parece que van a incidir mucho en la economía. Ahí el anzuelo con los gobernadores es la obra pública también. Claramente. Y ahí van a Y los apostar. Se va a ATM que le van a potenciar dar por fuertemente en el canal. año electoral. Sí, y va a tratar de volver a los gobernadores un poco más cautos en sus declaraciones, en contra del gobierno, ¿no? Es decir, la obra pública va a subordinar gobernadores. Sí, de me alguna parece que forma. los va a sedar, para decirlo de alguna Está bien. manera, a los gobernadores respecto a su postura frente al gobierno. La otra cosa que llama la atención es que el gobierno sigue con la idea de transmitir esto que en general no creen ni los sindicatos ni la dirigencia política, que la inflación va a ser 17% el año que viene y demás. Y ya preanuncia aumento de 8% de las naftas en enero. Tarifas. Bueno, ahí va a tener un problema de dólar e Las inflación. tarifas entre febrero y marzo. ¿Cuánto? Que Prepagas. tienen que aumentar cuánto, 30, 40%. Sí. En total creo que más de 60%. Más de 60. Las tarifas energéticas. Aguas, El agua. tema del inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, 38% de aumento. Manual. Las prepagas también. Es manual, que es empiezan en manual. febrero. Las malas noticias lo más lejos de la elección. Así que cuanto Es decir, antes. toda la la, den- toda la mala noticia la vamos a, Sí, me da- a Sí, ver lo en van el a verano. tener en marzo, hasta En el marzo verano. o abril. En el verano. Te van a dar todas las subas, digamos. Vos sabés que Es quien decir, el trabaja... protagonismo, perdón, de nuevo sí, de Aranguren, digamos. va a ser... Si lo vamos a ver a Aranguren explicando los aumentos de tarifas. Sí, llama la atención lo de Aranguren, digo, porque cuando vos analizás las tareas, porque en las últimas semanas el gobierno, Mauricio Macri, se sacó a 2 de los CEOs más exitosos que había traído. Una, Isela Constantini, que si uno puede ver el currículum, Silvia lo conoce, Sí, lo conocemos todos. Fue presidenta de ADEF en la República Argentina, fue la primera presidenta de Aerolíneas Argentinas. Sí. Lo de Pratgay también. Entonces hay que ver en esta idea de Pablo que planteó de reestructuración de Bueno, ministerios, Pratgay, por ejemplo, estaba algunos que pueden quedar afuera, en ¿no? contra del aumento de combustibles.
Totalmente. el aumento de las Bueno, naftas. Pradgay estaba en contra del aumento de combustible. Pradgay decía que hay que ir rápido a la convergencia con el Estaba precio en contra de internacional Aranguren, en y que no realidad. tendrían que subir sino bajar los combustibles. Estaba en contra de Exacto. Aranguren. Bueno, estamos pagando la nafta más cara de la región. Desde $1,20, enero ¿no? va a ser la más alta, incluso a la par de Uruguay, la más alta de la región, en beneficio de las petroleras y sobre todo de YPF, que debe más de lo que vale por su valor de mercado. No, pero por eso, ojo o que- sea que Sí, ahí- completa, perdón. no, lo que quiero decir es que este aumento de la nafta está pensado simplemente Para para, YPF. para beneficiar a mejorar los ingresos YPF, de para que YPF. pueda pagar la deuda. Claro. YPF está realmente muy endeudada. Pero que te Como quería agregar pensaba algo. Kicillof Sí. desde que se estatizó YPF en el Claro. 2012, que empiezan Exacto. los fuertes aumentos de los combustibles durante el kirchnerismo. Exactamente. No, quería decir algo en este sentido. Me parece que nos olvidamos de un actor político, que es el Papa. El Papa. El Papa es un actor político, sobre todo abajo, digamos, en los sectores más vulnerables. Y ahí el gobierno, cuando vos hablas con la gente de las iglesias, que trabaja en ONG, que realmente está en contacto con las situaciones horrorosas que están pasando básicamente en el conurbano, en las provincias, etcétera, te cuentan que si hay algo que caracterizó a este gobierno es la contención social, que es muy importante el trabajo que se está haciendo a nivel de contención social, no solo por las ONG que son insuficientes, porque ahí la clave es el Estado el que tiene que actuar, pero que es muy impactante el trabajo que están haciendo El aumento de la los AUH, sectores, de- sí, no solo aumento de AUH, sino trabajo social muy importante, cosa que no hacía Cristina. O sea, Cristina mandaba plata y había algunos punteros, pero acá hay toda una organización de contención social muy Ahora la muy pregunta, porque importante. muchos dicen, ojo, que esas organizaciones sociales Sí. Y ahí, no son- junto con el Papa. no son de Sí. Cambiemos, Ah. en general ideológicamente son contrarias al gobierno de Macri, y el gobierno de Macri las está financiando. Las está financiando. Está a través de Pero esas ahí organizaciones te sociales puedo- pidiendo muchos Pero fondos. porque muy Te- pronto, Sí. en el comienzo del gobierno, me parece en la provincia de Buenos Aires, en Vidal y su entorno, hubo alertas, ellos encendieron alertas, ojo con el tema social, incluso Que se al podía gobierno desbordar. nacional. O sea, no descuidemos ese tema, y ahí me parece que había una diferencia con Scioli, digamos, ¿no? Donde capaz que los métodos eran otros de liderazgo y entonces no había miedo a eso. Y acá me parece que yo recuerdo haber escuchado muchas alertas del entorno de Vidal muy pronto apenas asumidos, ¿no? Ahí abono lo de Silvia con un nombre, Carolina Stanley. Claro, Clave en también. esto, con dos detalles. No va a ser candidata a nada y el Papa la está esperando en Roma. Así que eso que dice Silvia es absolutamente así. Y te pongo esto, va a haber una foto de Stanley con el Papa dentro muy poco que va a terminar de abonar esto que ella plantea. Es muy impresionante también, hablando de esta cuestión de el gobierno nacional volviéndose más pro puro o más cambiemos puro, ¿no? Que todo lo que tiene una visión un tanto distinta quedan afuera. La idea esta de Monzó de peronizar el gobierno quedó totalmente desahuciada cuando Macri lanza la señal fuerte en contra de Massa, en contra de Monzó, e incluso cuando lo eyecta a Pradgay. Pero María Eugenia Vidal es una tesis totalmente distinta. Va, se saca foto con los varones del conurbano, con Mario Illi, con Alejandro Granados, el intendente de Seiza, incorpora al gabinete Da los asuetos administrativos algunos- cuando Macri no los da. por algunos, ejemplo. algunos intendentes que el año pasado le ponían el nombre de debido a Al los barrio, barrios que construían. Pero ella es gobernadora y gobierna con la lógica del territorio, y el presidente no gobierna. Tiene una con la alianza lógica con del Massa, territorio. una Es alianza otro- política Sí, claro. de reparto de cargos con Massa en la legislatura, en el Banco Provincia, en distintos lugares de la administración provincial. Es decir, todo... Ahí, Maxi, lo que vos decías del tema social, lo que decía Sí. Pablo y decía Silvia, el gobierno está pensando en crear una especie de agencia social ¿Ah, sí? con el tema de unificación de programas sociales que van a ir directamente a un solo lugar. Se habla también del plan Procrear, se habla que todo eso lo va a manejar directamente Carolina Stanley y el ministro de Trabajo Jorge Triaca, y va a ser para mejorar el tema social y para mejorar el tema laboral, porque una de las cosas que quiere Duhovne es blanquear gran parte del trabajo en negro que hay en la República Argentina. Bueno, Ahí vas sí, a tener... también. Bueno, digo, esa es una... Todos quieren Todos eso. los queremos, bueno, pero este gobierno no se lo puso como un objetivo. El de Duhovne va a ser un objetivo. Se lo puso, pero Bueno, con pero la va a venir recesión, por el lado de trabajo algo, en negro no solamente pero no va a disminuyó, venir por sino algo- que aumentó. Pero va a venir por algo que va a buscar el gobierno de tratar de mejorar mucho, que es el trabajo. Esto es como negro. cuando Federico Sturzenegger dice en algunas reuniones privadas, yo voy a acabar con
el trabajo en negro, con la evasión en la Argentina. ¿Saben con qué? Y te muestra la tarjeta de crédito, la que usa el presidente, la que impusieron en Suecia, ¿era? En Suecia, Sí, bueno, pero donde eso la evasión es 3%. Claro, bueno, Dice, bueno, porque este es el dinero electrónico. Entonces, Sí. con esta tarjetita todo el mundo va a hacer las transferencias no inmediatas. digo que podemos hacer eso, pero digo que se está trabajando mucho en función de lo que decían Silvia y Pablo en el tema social y que se va a trabajar mucho también seguir trabajando. en el tema del empleo. Fíjense, el pronóstico, me interesa más que nada el pronóstico de Miguel Bain, que sigue insistiendo con que la economía puede crecer 5% el año que viene. Fue el asesor económico de Scioli en la última campaña electoral y hoy plantea un escenario que ningún economista está suscribiendo. Y fue el que más la pegó en el 2016. Ahora, si llega a ve ser los ese números de escenario, Miguel Bain. claramente ese crecimiento económico, el escenario político es otro. Mirá los pronósticos 2017 de los economistas en términos de crecimiento. Para el año que viene, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar un crecimiento moderado después de este año difícil donde el señor Macri ha tenido que pagar las cuentas dejadas sin pagar por la señora Fernández de Kirchner. Pero yo pienso que puede haber un crecimiento entre 2,5% y 3%. La economía puede llegar a crecer hasta 5% en 2017 si la obra pública cumple las expectativas de gestión que el gobierno se planteó, cosa que hasta ahora no ha cumplido. La obra pública realmente estuvo muy paralizada y recién arrancó en el mes de octubre con una variación interanual del 80%. A principio no arrancó. Si el año que viene la obra pública arranca con todo, esos 2 puntos del producto, que son la obra pública nacional, aumentando 100%, le puede dar un crecimiento de 2 puntos a la economía por sí sola. Por otro lado, el consumo y la inversión en equipamiento le podrían dar a la economía otros 3 puntos. Bueno, ahí está, ¿no? El planteo... Obra pública. Sí, lo que hablábamos. esto es lo que plantea. El otro que era más moderado era Claudio Loser, que fue exfuncionario del FMI, que está un poco en línea con lo que creen todos los economistas, ¿no? Que la economía puede crecer 2-3% el año que viene. Y Bain sale de esa norma y dicen, miren, si reactivan la economía, ojo que también aclara, si el gobierno concede que los salarios le ganen bien a la inflación, es decir, que los salarios se negocien 4 o 5 puntos arriba de la inflación. Es decir, salario arriba del 25%, inflación arriba del 20%. Sí, Vidal del 20%. Primerió con algunos estatales tratando de cerrarlo en 18. Pero me da la Pero fue sensación que va a ser- mentiroso, porque fue 18 más reconocido. Le reconocieron 4 puntos del último trimestre Sí, del pero año. 23, 25. Más, claro, sí. Sí, yo creo que va a estar alrededor, un poquito por encima del 20, ¿no? Por lo menos la expectativa del gobierno de cerrar los salarios, pero hay que ver lo que pasa, porque este año pasó lo mismo, digamos, arrancó con Prat-Gay hablando de una inflación anual de 25% y estamos cercanos a los 40 o alrededor de los 40. Claro, Prat-Gay hablando del principio de año, de inflación de 25%, pero la primera paritaria que se cierra este año es la de docentes y Vidal les da, creo que le cerró, no sé si 35 o 37%. 37. Bueno. Se entiende decir que el gobierno tenía un discurso por un lado y por otro lado concedía. Pero desde el pasaba punto de cuando el vista- INDEC dibujaba los números, digamos, Claro. cuando se sentábamos ya no a negociar, iba con, él mismo decía, el índice del supermercado, no el INDEC. Y acá es igual, digo, más allá de Pero los ven al pronósticos. gobierno poniendo así como dice Bain, acá hay que poner toda la ficha en el crecimiento, darle con toda la obra pública, bueno, dejar que los salarios le ganen bien a la inflación, es decir, un año de reactivación y apostando el gobierno a eso. Campo y obra pública van a ser muy importantes. Creo que una Dani. cosecha récord y por el otro lado lo que decía Diego también. Y decía Bain, si 2 puntos del PBI te crece 100%, tenés 2 ya que le agregás al crecimiento económico. Da la impresión que la señal de Duhovne no va en No ese va en ese sentido. sentido, no. Me parece que no, ahí hay una señal. Por otro lado, Duhovne es vecino de Bain. Están los dos en ese edificio campo. De paso, se ha dicho, es donde está ahí abajo el gimnasio donde Macri conoció a Juliana Aguada, en pleno Palermo Chico. Los dos tienen oficinas ahí. Digamos que en realidad Duhovne fue un discípulo de Sí, Bain. Miguel Bain lo Claro, recomendó a Nicolás realmente- Duhovne para trabajar en el Banco Galicia. Él fue el Exactamente. hombre que lo recomienda para que trabaje en Research. Y dicen que toman café muy seguidos porque, bueno, están ahí en el edificio, comparten criterios, así que probablemente Duhovne, que puede llegar a ser, como lo definió en estos días Daniel Fernández Canedo,
otro economista como una persona pragmática, es decir, puede ir, puede ser muy fiscalista, etcétera, pero finalmente puede llegar a adaptarse, a lo mejor suelta la billetera, es decir, y las metas que le impone la dupla Quintana-Lopetegui respecto a la reducción del déficit no sean tan severas. Ellos recuerden que han planteado llegar déficit cero en 2019, lo cual suena bastante ridículo. ¿No? Creo que claro. Después se pasa después del 2019. Claro. Sí. Ahora, la pregunta es... ¿a dónde se juega Macri, digamos, el año que viene? ¿No? Porque hay una discusión en el gobierno. Claro. Si Macri sigue creyendo que va a tener una inflación abajo del 20% el año que viene, acá lo plantean economistas incluso más ortodoxos, como Rodolfo Santangelo, o consultores que están ideológicamente cerca del gobierno, pero plantean es una cuestión de elección. Si querés una inflación más baja, y la economía te va a crecer entre 0 y 1, nada. Si querés crecer más, es lo que dice Bain. Claro. Te tenés que jugar y, bueno, aumentará los desequilibrios de esta economía. Tendrás más inflación, más atraso cambiario, más problemas para resolver después de la elección de octubre. Pero tiene que ver con una decisión política. Pero claramente tenés que llegar a la elección con buenos ¿Está tomada esa decisión política o es como dice Silvia? No, dice Silvia, no, mirá. Yo te voy a decir una cosa. Hay una contradicción. Hay una contradicción en el gobierno. Silvia dijo algo clave recién, porque hablamos de Duhovne, de Pratgay. Hay un trío ahí que se reveló como el trío que maneja las decisiones del gobierno, Quintana, Lopetegui y arriba Marcos Peña, y me parece que terminaron de definir cómo se arma un gabinete, hacia qué rumbo va el gobierno. Esta idea del equipo, yo por lo menos la veo de manera relativa. Me parece que ahí hay un trío que es el que está manejando las riendas y el que se escapa o el que se quiere soltar de esas riendas. El equipo es el trío. El equipo es el trío, exactamente. Y para maneja, bueno, al resto. es lo de siempre de los gobiernos, ¿no? La mesa chica de los gobiernos. Se está agotando, me parece, toda esta idea de la ceocracia, del gobierno lleno de CEOs, y se está pasando a la dueñocracia, ¿no? Ya a un dueñocracia. Claro, ¿Qué el gobierno de los dueños. O sea, es el dueño el que toma las decisiones. ¿Quién es el dueño? Bueno, ¿quién es el dueño? Macri. ¿No? Digo, alguien acostumbrado a ser dueño, no a ser CEO. Digamos, los CEO... Me pensaba en lo de Isela, ¿no? Que lo de Isela Costantini casi pasó desapercibido ahora después de todo lo que pasó. Pero ella ocupaba un lugar, Aerolíneas, que era muy simbólico también del cambio que plantaba Cambiemos. ¿Qué pasó? ¿Lo hizo mal? ¿Lo hizo bien? Bancado por Tampoco empresarios. quedó claro si lo hizo mal o lo hizo bien, ¿no? O sea, ahora... Aparte, estamos hablando de alguien que era de Costantini, ¿no? Sí. Bancada por los empresarios, bancada por los Por gremios. los sindicatos. Casi un milagro lograr eso, ¿no? Esa comunión. Y sin embargo, voló. Esa cuadratura del círculo que supuestamente está buscando el macrismo, ¿no? Para mí Duhovne asoma como un ministro sin poder. Todo va a pasar por Peña, Quintana, Lopetegui, y en un año electoral él va a perder muchas batallas. Y es interesante lo que dijo Silvia con respecto a la relación con Bain, porque Duhovne trabajó con Bain en el gobierno de la Alianza, trabajó con José Luis Machinea. Es un economista de origen radical, claramente es un economista de origen radical, y va a ser el primer economista de origen radical que va a manejar la economía argentina o el Ministerio de Hacienda. En realidad una porción chiquita, ¿no? Porque estamos viendo que ya no existe más el ministro de Economía en la Argentina. Pero después de Ricardo López Murphy. Sí. Ese fue en la Argentina el último ministro de Economía radical. Bueno, digo que es la primera vez después de mucho tiempo está poniendo un antecedente que la Argentina va a tener un ministro de Economía radical. Porque Nicolás Duhovne, por más de estar en Pensar, era el economista que estaba con Tomás Bulat, que estaba con Nicolás Gadano, que estaba con Santiago Galiquio y que asesoraban a Ernesto Sanz, que era el candidato de la UCR. Cuando se cae Ernesto Sanz, todo ese equipo pasa a formar parte de la Fundación Pensar. Me parece de todas maneras, porque vos dije solamente que vos dale idea radical, López Murphy y demás, yo digo que después de mucho tiempo, crisis, yo digo, después de mucho tiempo, la Argentina va a volver a tener un ministro de Economía radical. Sí, ministro de Economía como un secretario de Hacienda. Te lo dijo como 5 veces ya. Como un secretario de Hacienda, porque lo están Duhovne le pica la oreja en este momento que no sabe qué hacer. El padrino político, ¿ustedes saben quién es el padrino político de Nicolás Duhovne? No. Jesús Rodríguez. Ah, bueno. Qué dato, ¿eh? Está bien. Muy buen dato, muy buena información. Muy bien, el último ministro. Ahora, si Macri termina de Raúl este Alfonsín, para poner la economía. La economía en manos de
de un equipo No, digo, que radical, no le den a Duhovne a hacer el ajuste. A eso voy. Que no le den a bueno, Duhovne a hacer el ajuste. ¿Por qué? Va a tener algunas dificultades. Los radicales no han sido buenos pero haciendo ajustes. él es el que lo predica, ¿no? Uno ha leído las columnas en La Bueno, Nación. por y eso lo predica decía eso. Silvia. Silvia está diciendo, están llamando a un economista que viene hablando de hacer un ajuste cuando en realidad la economía hoy no está para un ajuste. Yo planteo siempre que Macri se preocupó mucho este primer año por dejar en claro que no era el gobierno de la Alianza, que no era de la Rúa. Y lo demostró. No sabemos todavía qué es Macri, cuál es la definición de su gobierno, hacia dónde va y demás, pero demostró que no era de la Rúa. En principio con algunas decisiones, o con los cruces fuertes con Cristina, con el propio Massa y demás. Sí, echando a Pratgay desde sus vacaciones. Y también desde el punto de vista, yo diría, económico. Porque lo primero que hace Macri, cuando todos estaban discutiendo si el cepo se levantaba en 100 días, si se levantaba en 6 meses y demás, es devaluar. Justamente lo contrario a De la Rúa, que llega y trata de mantener la convertibilidad 2 años más y después se lo lleva puesto toda la crisis. Vos el 17 de diciembre ya tenías resuelto claro, el Macri problema. llega y al quinto día, sexto día de su gobierno, 17 de diciembre devalúa. De esa manera muestra que no quería ser De la Rúa. Y después va a buscar el financiamiento para mostrar que puede con ese financiamiento comprar la gobernabilidad. Ahora, eso quedó completamente despejado, la idea de un gobierno no peronista que logra sortear ese maleficio de la alianza, o va a tener que volver a revalidarse el año próximo, el año electoral. La elección. Como mínimo La elección. Sí. Falta Mínimo. la elección. El problema de la alianza fue la elección. ¿Sí? Sí. Falta. Porque es muy pronto. A ver. Es cierto que termina, no terminamos con un diciembre como se planteaba hace unos meses, los miedos de un estallido social o cosas así que después de todo no termina tan mal, hay gobernabilidad en ese sentido, entonces está bien, ahí vos llegaste a conversaciones con el peronismo para que te vote cosas, pero bueno, la historia sigue, digamos. Además, ¿no? O sea, todavía el peronismo no definió su liderazgo. Y eso también tiene que ver cómo está jugando el peronismo. El peronismo todavía está mirando hacia adentro de sí mismo para definir en esa dinámica interna quién va a liderar. Una vez que se sepa quién lidera, me parece que la dinámica de la política va a cambiar. Aparte vos lo dijiste hace un rato con el tema de dar dinero hacia lo social. Todavía se está bajando dinero hacia lo social en manos que no son propias, digamos, ¿no? De dirigentes que no son propios en muchos casos. Y me parece que muchas de las transformaciones estructurales de las agencias sociales y todo ese tema, además de una racionalidad económica, tienen, ¿no?, como un segundo capítulo político de ver cómo armamos un esquema desde el gobierno para que la plata que damos la demos nosotros y no que la demos a intermediarios que no son... Movimientos sociales que incluso ideológicamente quisieran cualquier gobierno menos el gobierno de Macri. Ese proceso está claro que no está para nada desarrollado y me parece que responde un poco también a tu pregunta. ¿Qué falta? Y falta eso también, ¿no? Sí. Que la plata que das, la des vos y Yo no te que pregunto, quede como que la da otro. ¿el movimiento Evita qué va a votar el año que viene? ¿A Macri? Claro. Por más que haya cerrado un acuerdo con Macri. No. ¿Votaría a Cristina? O a Massa, ¿no? Por lo menos el Porque Chino lo que- Navarro dice que va a votar a Massa, pero... Lo que se ha visto es muy impresionante también, que muchos de los que estaban al lado de Cristina hoy son los que están tratando de construir la alternativa a Cristina. ¿Eh? Que con Macri le cerró mejor que con Cristina, con lo cual para muchos Es decir, con Macri han conseguido más, es el infierno que más vuelva libertad Cristina. política y más financiamiento que el que tenía. Obviamente, que el que imagínate tenía un con retorno Cristina. de Cristina diciéndole al Chino Navarro, a Pérsico, venga muchachos, vamos a charlar las condiciones ahora. No está claro que no van a jugar electoralmente ni con Vidal ni con Macri, pero está bien, están viendo, o asoma Randazzo o vamos con Massa, como que no tienen juego definido porque están viendo qué pasa. ¿Puede el gobierno el año que viene, bueno, los encuestadores dicen que de todas maneras el oficialismo tendría que tener, aún en la peor elección el año que viene, un 30% de los votos a nivel nacional el año que viene? Y como eclosionó el Frente para la Victoria, es decir, no va a haber un Frente para la Victoria a nivel país, es decir, gobernadores, es decir, Urtubey no va a ir con el sello Frente para la Victoria, qué sé yo, a ver, Pepo en Chaco no va a ir con el Frente para la Victoria, Bordet en Entre Ríos, es decir, los que ya salvo perdieron tampoco. Alicia Kirchner en Santa Cruz y alguno más, la gran mayoría no van a ir con el sello Frente para la Victoria. El gobierno nacional va a ser, aún en su peor elección, 30%, la primera fuerza política a nivel nacional, algo inédito. Es decir, pasamos de un partido
que era el PRO, que era un partido casi vecinalista, Sí. a que en la primera elección puede ser la primera fuerza Pero política, la tapa te la va a dar la provincia de Buenos Aires. pero el pulso te lo va a dar la provincia de Buenos Aires. Exactamente, la tapa del diario y lo de los portales y vos acá en vivo en el canal vas a decir si ganó, perdió o empató en la provincia de Buenos Aires. Por eso todo el tema es el conurbano, es el derrame de plata, es el repunte de la economía, la obra pública, es todo eso y es la mirada en el conurbano. Sí, la campaña del oficialismo, sea quien fuera el candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, la jefa de la campaña esa va a ser Vidal, sin duda. Va a estar en todas las fotos, va a acompañar al candidato, es la figura del macrismo. Y está en el distrito clave, ¿no? En la madre de todas las batallas. ¿Se puede sostener durante mucho tiempo más? Es decir, ¿va a continuar, decía el año que viene, la grieta, digamos, esto de un sector de la sociedad cree que el actual gobierno es el gobierno que está destruyendo el país y otro sector de la sociedad cree que este gobierno salvó a la Argentina no solamente de la corrupción, sino del saqueo y de Venezuela? ¿Se va a seguir sosteniendo esta... Mirá, Yo creo que sí, por eso las dificultades de Massa. Esto no se va a zanjar, esto no se va a curar. No se va a curar, es decir, por lo menos Massa hasta la elección. con su ancha avenida del medio... No tiene lugar. Y el gobierno por eso fomenta a Cristina, porque necesita esta grieta que esté ahí. Y si mejora la economía, fenómeno. Y si no mejora, también para decir, bueno, estamos haciendo, porque si no vuelve el infierno. mediáticamente funciona. No sé políticamente. Mediáticamente funciona. La grieta aún hoy. Pasó un año ya, y sigue funcionando. Políticamente no sé si la gente responde a eso. Me parece que si se explota y el gobierno explota esta idea de tener a Cristina enfrente, en algún estudio debe tener que le está rindiendo. Pero a la hora de votar no lo sé. Es decir, la idea esta de que hay un 25-30% de Cristina, que no importa si la embargan por 10.000 millones de pesos por corrupción en la obra pública, No, bueno, ahí hay los bolsos de López, Lázaro Báez, la va a seguir acompañando. Sí. Y en todo caso, hay después otro 30% que puede acompañar al gobierno y un 30% que está en el medio, que puede llegar a estar con Massa, pero jamás estaría con Cristina. Y en todo caso puede ir hacia el gobierno. Si Cristina no fuera un riesgo, aunque sea menor, aunque sea para molestar o para hacer daño, no estaría tan presente en los discursos públicos del macrismo. Me parece que un público, un núcleo duro... Bueno, también es el tema de la herencia, ¿no? Cristina estuvo 12 años hablando de la herencia del 2001, digamos. Todo gobierno también trabaja sobre la idea de la herencia, del cuco y demás, ¿no? Bueno, tiene representantes en el Congreso, juega fuerte, tiene votantes, alcanza para ganar y convertirse en la líder de la oposición, no lo sé. En todo caso, sí es un referente dentro del peronismo y que está disputando poder con Massa. O Randazzo, ¿no? Que es un actor que Pablo introducía y que está callado, y yo creo que el año que viene va a empezar a aparecer. El problema es si Cristina se baja de su pedestal de reina, ¿no? Que es un elemento importante, no es un detalle menor. Porque si ella mirara los números diría, bueno, voy como diputada, meto un montón de diputados, peleo a la elección y anuncio ya la semana que viene que va a ser candidata, así no le pueden meter presa nunca, porque está diciendo me están proscribiendo. El tema es que se baje de su 54% histórico, ¿no? Que ella sostiene, bueno, andá, metete una pelea en que saques 19 puntos, 18 puntos, y andá a la Cámara de Diputados. Si ella se baja de ese lugar de reina, que el elemento del peronismo te lo dice, no lo invento yo, ese es un desafío y el gobierno la está chuceando para que eso también se resuelva. Gracias, colegas, por haber estado esta noche en Plan M. Gracias a Rever Pase, que nos acompaña siempre en las picadas con periodistas. Gracias a Dandy, que nos ha acercado la picada, que está bárbara. Ya ahora vamos a agarrar cuchillo y tenedor y vamos a cortar un poquito los quesitos, pero vamos a degustar detrás de cámara. Gracias a Vinos Amaraya, que también nos acompaña en las picadas. Y gracias a ustedes, estamos cerrando el año. Un año más con Plan M. Gracias a ustedes que han estado siempre del otro lado. Gracias a las autoridades del canal, que este ciclo que durante 6 años ha estado en la pantalla de Canal 26 ha tenido todo el respaldo de Marcelo García, de Federico Bisutti, el gerente de noticias, y la pluralidad y la posibilidad de con total libertad haber acercado a ustedes la información que teníamos, las opiniones, la diversidad de voces. Gracias a los colegas que siempre han estado firmes, muchos de ustedes han estado muchas veces los viernes en las picadas con periodistas y ha sido un lugar de encuentro también de todos nosotros. Realmente, además de intercambiar experiencias detrás de cámara e incluso al aire. Y esperamos encontrarnos seguramente en el aire un año más. Muy feliz año para todos, lo que siempre planteamos, los mejores deseos
son que haya trabajo, que Argentina pueda encontrar un rumbo, que ese rumbo sea compartido por todos los argentinos y de alguna manera podamos todos vivir mejor, ¿no? Que no haya apenas una parte de la sociedad que pueda progresar o mejorar según la coyuntura política o económica, sino que toda la sociedad encuentre el rumbo de una mejoría y de estar viviendo cada año un poco mejor. Me parece que no se ha logrado en los últimos años, obviamente tampoco en este. Esperemos que el 2017 pueda encontrarse ese objetivo que siempre ayuda para brindar y para encontrar un objetivo común y un deseo común de todos los argentinos. No tenemos los vinos Amalaya ahora para brindar, pero lo vamos a hacer detrás de cámara. Gracias a todos por habernos acompañado. Muy feliz año nuevo para todos.